Muy buenas noches, hermanas y hermanas. Dios les bendiga. Bienvenidos. Les saludo en nombre de Iglesia Luterana Cristo, un servidor, Andrés San Martín Arrizaga. A esta nuestra quinta clase del curso Juan y sus cartas a las 7 iglesias, una mirada pastoral al Apocalipsis. Bienvenidos y comenzamos nuestra clase. Bueno, ahora entrando al texto propiamente tal. Vamos a continuar en el mismo orden en que fueron entregadas las cartas. Lester, por favor, si pudieras leer lo que está en la pantalla. Ok, está bien. Dice Apocalipsis 2, 12 al 17. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Gracias. Ah, Pablo, por favor, si pudieras continuar. Ya. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Muchas gracias. Bueno, la iglesia de Pérgamo. Aquí nuevamente, en el texto que acabamos de leer, nuevamente se ratifica la autoridad de Juan al escribir. Recuerden, aquí, a diferencia, por ejemplo, de textos espurios, los famosos textos apócrifos del Antiguo Testamento, que nunca son tan rotundos como estas frases así. Por ejemplo, el Segunda de Macabeos, donde el autor termina diciendo, bueno, este es mi relato, espero haberlo hecho bien, si ha sido mediocre, lo lamento, he hecho lo que he podido. O sea, en parte eso es uno de los tantos argumentos que tenemos como cristianos para rechazar los libros apócrifos, no deuterocanónicos, que ese es simplemente un barniz que le da el Vaticano para que se vean más simpático el concepto en vez de decirlo apócrifos. Pero, insisto, aquí Juan deja de lado cualquier duda respecto de la autoridad que él tenía para escribir este texto y por lo tanto, al declararse con autoridad, ese libro no solamente debía ser visto como inspirado, sino también, valga la redundancia, como un texto, llamémoslo así, obligatorio, que tenía que ser escuchado por las 7 iglesias. Bueno, dentro de los puntos también que se puede ver al principio es que se reconoce que están en medio de pecado, del pecado, en el sentido amplio del término, pero que aún así son fieles. O sea, a pesar de las duras palabras que más adelante vamos a analizar, no deja Juan de reconocerles o al menos de darles un poco de ánimo, reconociéndoles que por un lado, claro, están rodeados del pecado pero que aún así son fieles a Dios. O sea, insisto, cosa que en realidad, hagámonos la siguiente pregunta. No, sin entrar a analizar la vida de terceros, pero porque por supuesto no nos compete, es muy malo, no corresponde hacerlo. Pero eh, nuestra situación es muy distinta. ¿Estamos rodeados de pecados o del pecado? Totalmente. Por supuesto. Entonces, en ese sentido,
no es tan anacrónico el contenido de estos textos, como ya hemos visto, ¿no? A eso me refiero desde el inicio de este curso, de que no hay que ver con tanta distancia, pensando en que solamente el mensaje está plasmado para el siglo I o para lo contrario, para el fin del mundo, independiente de cuando este fin llegue a suceder. Aún así, insisto, esta frase, donde se reconoce que están en medio del pecado y aún así son fieles, pues bueno, ¿acaso no es lo ideal, lo esperable de cualquiera de nosotros? Como creyentes me refiero. Por supuesto que sí, estamos rodeados del pecado. El mundo es pecado, en el sentido amplio del término. No hay nada rescatable en él. Pero no por eso debemos salir del mundo. No lo hicieron los personajes del Antiguo Testamento, no lo hizo, por supuesto, Jesucristo, no lo hicieron estas 7 iglesias que están aquí, menos vamos a hacerlo nosotros. En ese sentido, debe ser un consuelo para el creyente, pero solo para el creyente, que no pueda ir a algún lugar sin que Cristo lo sepa. ¿Por qué ahí aparece entre paréntesis la frase presencia física de Jesús? O sea, aquí obviamente Cristo, cuando habla de que está presente, está hablando de una presencia de tipo espiritual, evidentemente. No está hablando de presencia en el sentido físico, ya sea como nosotros ahora a distancia, pero al menos sabemos que hay un cuerpo físico al otro lado del notebook o del teléfono. Pero muchas veces al creyente, y es natural que esa pregunta surja, o sea, no le veo nada de malo si es que alguno de ustedes se la ha planteado, pero la pregunta esa, ¿habría sido preferible la presencia física de Jesús para el creyente? Bueno, los que me conocen seguramente ya conocen mi respuesta, pero ¿habría sido de real provecho para nosotros si que Jesucristo hubiese, en vez de ascender a los cielos, luego de entregar la gran comisión, se hubiese mantenido en la tierra? Él mismo dijo, es mejor que yo me vaya. Claro, solamente con ese versículo está claro, pero ¿cuál sería el motivo? Que eso tal vez poco se analiza. Ciertamente, claro, él mismo dijo, pero la gente normalmente tiene la conciencia de qué significa, por qué era mejor que Cristo se vaya, porque en buena medida ahí estamos apelando al motivo de la autoridad, ok, porque Cristo lo dijo, pero sin necesidad de hacer mayores análisis hermenéuticos muy elaborados, que no son necesarios. Piénselo, ¿con cuánta gente en persona? Cualquiera de nosotros, que sin duda conocemos a más personas de las que conoció Jesús en vida, podemos llegar a tener algún grado de contacto. Aquí en este momento estoy en contacto con, bueno, 10 personas y tal vez en alguna conexión haya más de una persona, o sea, dejémoslo en 15. Eh, a algunos los conozco en persona, a algunos probablemente no los voy a conocer jamás. Lo mismo con ustedes también, cada uno. Tal vez yo conozco más gente por el hecho de que trabajo como profesor, por lo tanto no tengo otra opción que estar con cerca de 40 personas cada 90 minutos en una sala. Pero aún así, podría cumplirse en una persona como nosotros, o incluso en el mismo Jesús, la omnipresencia de Dios. Si es que Jesús se hubiese mantenido en la tierra y no ascender. No, muy O sea, limitado. exacto, o sea, supongamos que Jesús estuviera ahora. Insisto, ¿qué tan conocía o qué tanto afecto les suele tener la gente a determinados personajes? A unos más, otros menos, pero sin duda, si hay algo que no pueden decir, digamos, cualquier persona, por muy popular que sea, es que tiene conocimiento o cercanía con todos. En cambio, Cristo podía o necesita, puede decir eso hoy respecto de nosotros. Claro que sí, pues, claro que Él puede decir que está plenamente presente junto a nosotros. O sea, así como Cristo, para dar vida, lo hizo a través de qué?
¿De la? ¿Palabra? No. ¿Qué hecho puntual llevó a cabo Cristo para darnos vida? Morir. Su muerte, morir, exacto. De igual manera, para hacerse presente para nosotros, se alejó. Recordemos, la sabiduría de este mundo no es la sabiduría de Dios. Y este es un claro ejemplo de eso. El ser humano, precisamente, ¿por qué a nosotros, cuando nos tenemos que despedir de un ser querido, por mucho que le queramos y por mucho que sepamos que esa persona va a mantenerse físicamente, o sea, perdón, espiritual, emocionalmente, junto a nosotros, una amistad, una pareja, un hijo, etcétera? ¿Por qué aún así, si algo de sentimientos hay en nuestro corazón, nos causa tristeza esa separación física? Precisamente porque el ser humano está limitado a qué cosa. Una de las primeras cosas que nos limita nuestro entendimiento. A lo que ve, a lo que puede percibir. Exacto, exacto, que nosotros reaccionamos, conocemos, hacemos, actuamos en base a lo que, como decía la hermana, percibimos. O sea, estamos limitados por nuestros pecaminosos, eh, sí, nuestros pecaminosos sentidos. ¿Por qué digo pecaminosos? Porque en efecto son nuestros sentidos los que nos llevan al pecado. Y no solo eso, también son imperfectos. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros percibamos, la vamos incluso a percibir parcialmente, no de manera perfecta. En cambio, Jesús, cuando le habló a sus discípulos en sus 3 años de ministerio terrenal, ¿actuaba de igual manera? ¿Era parcial la manera en que él conocía eh, conocía el actuar o el sentimiento de sus discípulos? Él De conocía ninguna aún manera. también lo que estaban pensando, ¿no? También. Exacto, o sea, conocían no solamente el lugar donde estaban, lo que estaban haciendo, sino, como dice usted también, lo que estaban pensando. Por algo le habló a Pedro, que le dijo, perdón, que lo iba a negar 3 veces, por algo le dijo a Judas que lo iba a traicionar, antes de que eso sucediera. Pero el punto en este caso, hermanos y hermanas, es que eso no debe ser un motivo de, no, ni siquiera tristeza, o sea, de ninguna manera, tampoco de agobio, en el sentido de sentirnos vigilados insanamente, sino al contrario, después de todo estamos siendo, comillas, vigilados por alguien perfecto que nos ama. O sea, piénsenlo, cualquiera de nosotros nos gusta sentirnos cercanos a una persona que amamos, por supuesto. Si le amamos, o nosotros a una persona que amamos, le estamos vigilando, lo hacemos, si verdaderamente la amamos, ¿lo hacemos como un gesto de amor o como un gesto de simple vigilar y mantenerlo ahí a raya? O para ser más concretos, nosotros, ¿por qué motivo vigilamos las acciones y las palabras de nuestros hijos? Porque los amamos. Exacto. Si al menos somos padres o madres decentes, por supuesto que ese es el motivo, no simplemente como dirían mis queridos alumnos, para jodernos la vida, ¿no? Aunque ellos utilizan otras palabras, por supuesto. Pero recuerden, Cristo al irse a los cielos no se fue en rigor, se hizo presente. Ya no quedó limitado a unos cuantos hombres en Judea, otros tantos a unas cuantas mujeres en Samaria, unos cuantos visitantes de Nazaret, etcétera. No, se hizo presente para todos. Y sin duda, independiente de que si es que hay una correlación histórica desde el año 33 en adelante hasta hoy, respecto de la existencia de la iglesia cristiana, sí, gracias a eso se cumple las palabras, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Cristo está presente, independiente de que haya una institución física que se encargue de autopercibirse, autoproclamarse, heredera, como bien sabemos lo hace el Vaticano. No, no necesitamos ese tipo de presencia. Y además,
que si nosotros necesitáramos, como creyentes, de la presencia física de Cristo, ¿a cuál don, fruto de espíritu incluso, estaríamos dejando de lado? La fe. La fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Uno ve lo que espera, uno lo está viendo ahí. No. Yo espero que lamentablemente, como lo decía hace unos minutos, a partir de mañana o hoy en la noche se me viene un tremendo temporal en mi ciudad, peor que el que tuvimos la semana pasada. Eh, pero es cierto, no lo estoy viendo. Más allá de confiar lo que dice el pronóstico del tiempo, que claro, me gustaría que cambiara, por supuesto, pero tengo la fe de que tristemente no se han equivocado los encargados del clima. Después dice la convicción. No sé si se analiza realmente cuando la gente dice tengo la convicción de tal o cual cosa. Convicción siempre se habla de que estoy seguro de algo, pero convicción viene de la palabra convencido, que es mucho más que simplemente estar seguro de algo. Es como hacer mía una esperanza, que es esa esperanza que por lo tanto es parte de mí. Y es tan parte de mí que no puedo separarla de mi existencia. Y precisamente, ¿qué es eso? ¿Qué es la vida cristiana? Sino la plena convicción de que Cristo está con nosotros. Imagínese tamaño don de Dios que nos perderíamos si es que Cristo estuviese presente físicamente en la tierra. No tendríamos, solo por mencionar uno, entre otros tantos, por supuesto, el don de la fe. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno, continuando con Pérgamo. ¿Es similar a nuestra situación hoy? O sea, respecto del tema de la persecución o estar en medio del mundo pecador. Ahí, Cristo, ¿qué nos puede decir? Parafraseando, por cierto. ¿Tenemos una familia incrédula? Pues bueno, sabe dónde moramos. Dios. ¿Estamos en un mundo impío? Por supuesto. Pero Cristo sabe dónde debe protegernos. ¿Cuándo? Pero no solo sabe, recordemos, que debe protegernos, sino cuándo, dónde y cómo. Que nosotros interpretemos que la protección debe ser una cuestión netamente física en el sentido de, qué sé yo, cuando un par de semanas atrás, ¿se acuerdan? Fui atacado por unos alumnos. Ok, que alguien me hubiera tapado qué sé yo, el cuchillo de esta persona, y eso se habría considerado protección, pero necesariamente de esta misma protección es la que está hablando de Dios cuando nos ofrece su protección. No. Entonces, recuerden, cuándo, dónde, cómo, etcétera. Sabe cuándo protegernos. Que nosotros pensemos en la protección física como la única manera de protegernos. Eso ya es problema nuestro. Pero la lógica y la certeza con la que actúa Dios es una muy distinta. Nuevamente, ¿por qué? Porque nuestra lógica está plasmada en nuestros sentidos, en lo que podemos ver, lo que podemos escuchar. Por eso es que precisamente cuánta persona, seguramente nosotros mismos, no estoy diciendo que incluso un servidor haya actuado de una manera distinta cuando hemos pasado por gran aflicción, consideramos que Dios no nos protegió porque permitió que tuviéramos un accidente. A ver, ¿permitió Dios que sucediera tal o cual accidente? Claro que sí. Pero ¿eso quiere decir que no nos protegió? ¿O que no nos protege? Ahí es donde tenemos que triangular ese tipo de sentimientos y esas palabras, en este caso proteger, con versículos tan bellos como a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que pasa es que ese versículo en ninguna parte nos dice cuándo nos vamos a dar cuenta y de qué manera nos vamos a dar cuenta. Pero de nuevo, ¿por qué?
porque nosotros en nuestro limitado entendimiento esperamos que todas las cosas les ayudan a bien, esperamos que esa ayuda a bien sea aquí, sea ahora, pero no solo eso, sino de la manera en que yo estimo conveniente. No, eso en parte, como les digo, es fruto de la incredulidad del ser humano, de la naturaleza caída, entre otras cosas. O sea, no se trata, como les digo, de ser unos cristianos o personas, llamémoslo así, masoquistas, que estemos felices con el sufrimiento, ya sea físico, espiritual, emocional. Claro que no. Por supuesto que todos tenemos el derecho a anhelar, estar lejanos a ese tipo de flagelos, pero sabemos bien que eso no va a suceder a plenitud. Pero, insisto, Cristo nos protege de este mundo impío. Que no lo haga de la manera en que a nosotros nos gustaría necesariamente, no quiere decir que no lo haga. Entonces, imagínese la frase que menciona aquí respecto de la iglesia de Pérgamo, que dice que estaba ahí en Pérgamo el trono de Satanás. O sea, estamos hablando de una metáfora claramente, no quiere decir que haya habido un trono y que haya estado Satanás sentado encima, pero está hablando de que estaban viviendo un mundo horrible, en una ciudad, en un contexto terrible. Pero aún así, en ningún momento Pablo dice que ellos han sido abandonados por parte, o perdón, Juan, en ningún momento dice que los separa o aparta de Dios. Imagínense. Entonces, pensemos, recuerde siempre en esto. ¿Nos ofrece la Biblia en nombre de Dios prosperidad? Claro que sí. Pero, ¿nos ofrece la prosperidad que el mundo nos ofrece o lo que el mundo considera prosperidad? Claro que no, pues. El mundo, piensen, cuando los llamados creyentes que aceptan esta aberrante doctrina de la prosperidad, cuando dicen aceptar que tienen prosperidad, hablan exclusivamente, como les decía la clase pasada, en términos de prosperidad física, material, económica, etcétera. Pero, insisto, una prosperidad que Cristo, que Dios, jamás nos ha ofrecido. Y a buena hora que no nos la ofrezca. Porque con toda seguridad, qué cosa que ya mencionamos, si viviéramos a plena prosperidad, dejaríamos de tener. O sería muy débil. Dejando de lado, por cierto, toda ingenuidad. Díganme, ¿creen ustedes que si tuviéramos una prosperidad en el amplio y gran sentido del término, no tambalearía nuestra fe? ¿Te han hecho esa pregunta? Sí, yo lo personal me la he hecho. Y yo creo Ah, que la respuesta más sincera es que sí tambalearía nuestra fe. Esperemos no tener que averiguarlo nunca, por supuesto, pero el final de todo este trayecto, llamémoslo así, a la plena prosperidad, a los ojos humanos, eh, necesariamente va a ser beneficioso. Y de nuevo, como la hermana bien lo señaló, el tema pasa porque nosotros nos satisfacemos, parafraseando las palabras de nuestra hermana, con lo que satisface a nuestros sentidos. ¿Y nuestros sentidos acaso son son la mejor medida de lo bueno o de lo malo? Incluso, por cierto, desde un punto de vista filosófico. O sea, supongamos que ya, ok, sacamos a Dios de la conversación y nos quedamos en un análisis netamente filosófico, tal vez si quiere sociológico. O mejor dicho, son los sentidos la mejor manera que el ser humano tiene para determinar lo que es o ha sido bueno o malo. no, En lo más mínimo. que vuestros sentidos no sean de alguna manera extraviados.
O incluso el ser humano puede, precisamente por algo nos equivocamos tan a menudo. O sea, no, sin entrar en análisis mayores, pero ¿o acaso el ser humano cuando se ha dejado guiar por sus sentidos no se ha equivocado nunca? Totalmente. O sea, pregúntenle a los que construyeron el Titanic. Por dar un ejemplo, insisto, podrá parecer absurdo, si acaso no ridículo, pero ellos creyeron que estaban subiéndose o habiendo terminado de construir un barco fabuloso, perfecto, eh, extremadamente seguro, que finalmente le costó la vida a 1.200 personas. ¿Por qué? Porque sus sentidos, en este caso la vista, les dijo esto está perfecto. Está totalmente exento de cualquier posibilidad de falla. ¿Cuántos ejemplos de ese mismo tipo? Incluso cuántos ejemplos en nuestras propias vidas, sin tener que comenzar a analizarlas, podemos encontrar. No uno, no dos, no 10, no decenas, cientos, si acaso no miles. Siendo así, recordemos, Cristo cuidaba y protegía a Pérgamo, a pesar de que estaba en el mismo trono de Satanás. ¿Ese trono de Satanás está lejos de nuestras vidas actualmente? Podemos decir, no, es que el trono de Satanás, ok, era una cosa de Pérgamo, pero nosotros no lo tenemos hoy. Anda como león rugiente Exacto, o sea, todo el eh, tiempo. claro, tal vez podríamos utilizar hoy otra metáfora, pero sin renegar de la sociedad en las que estamos. Bueno, todas en mayor o menor medida tienen bastante o muchísimo, tal vez demasiado, de Satanás y el pecado. El punto no es si es que vamos a estar o no ante el trono de Satanás, sino cómo nos comportamos estando frente a él. ¿Nos rendimos? ¿Perseveramos? ¿O permitimos que sea Dios quien actúe? O, como hacen muchos, o han hecho muchos, dejamos que sea, o nos congraciamos con el mundo, que prácticamente es lo mismo. Estar frente al trono, unirnos o estar tranquilos estando frente al trono de Satanás. O sea, tal vez los mismos cristianos en general tenemos la culpa hasta de cuando se menciona la palabra Satanás o trono de Satanás de que se tome como motivo de burla. Ah, ya anda este fanático cristiano, o diría, como nos dicen acá en Chile a los protestantes evangélicos, estos canutos, para los que no lo sepan. Acá en Chile se nos dice así tradicionalmente. Ah, ya anda hablando de su Satanás, es Satanás. Pero tal vez esa palabra sea motivo de burla, tal vez es culpa de nosotros mismos, los protestantes o evangélicos, que solemos precisamente, o solíamos, ver a Satanás o mencionarlo a razón de cualquier cosa que nos hiciera fuera de una iglesia. Pero díganme, ¿acaso no puede estar Satanás metido dentro de una iglesia, de un templo? Claro que sí. Ah, Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Probablemente donde más actúa, donde más daño causa, es dentro de una iglesia. Un ejemplo muy claro, cuando entra la herejía a una iglesia. ¿Acaso no es Satanás actuando? estaba en los tiempos de Jesús en el poder religioso, yo creo que está igual hoy en día. O peor, porque hoy en día, como lo hemos comentado en otras clases, la posibilidad de difundir la herejía es mucho más amplia, más grande de la que tenemos nosotros. O sea, perdón, nosotros tenemos esa posibilidad más grande hoy que en la época de Jesús mismo. Entonces, insisto, a veces tal vez en este tipo de sucesos que han permitido que palabras tan fuertes como esta, trono de Satanás, se utilicen casi como broma, a veces han sido los mismos cristianos los que al utilizar con demasiada liviandad esa palabra, le han quitado su real significado o su pleno significado, si lo quieren. Una gran responsabilidad para nosotros también. ¿Alguna pregunta, hermanos? Solo como comentario, yo he escuchado varias prácticas de donde toman esto, de donde dice donde está el trono de Satanás, entonces que
ya saben dónde es que va a venir el anticristo. Entonces, solo como en comentario. Bueno, de hecho, eso es una clara muestra de cómo no solo se equivoca esta gente, sino que también subestima el poder del enemigo. O sea, como si necesitáramos al anticristo para estar cerca del trono de Satanás. Insisto, aquí todavía el anticristo no llegaba, evidentemente, pero ya estaba enfrente al trono de Satanás, o sea, el peligro espiritual inminente estaba de inmediato. Hermano Diosnel, dígame, le escucho. Sí, gracias, profesor Andrés. Quería nada más opinar el tema de la enseñanza de Apocalipsis. Yo, por ejemplo, por primera vez en mi vida he estado ahora escuchando la interpretación de Apocalipsis, porque en mi país, por ejemplo, siempre la mayoría de la iglesia usa primero la enseñanza de Apocalipsis como principal base de la doctrina. Y como hace rato comentamos el tema de anticristo, trono de Satanás, ellos usan mayoría para asustar a la gente, para poder llegarnos a su iglesia y puso reglas para cumplirnos, sino que va a estar Satanás, Satanás tal día, Satanás tal año. Y ahora yo, por ejemplo, yo mismo personalmente, ahora veo que como la enseñanza, y yo, por ejemplo, esta enseñanza, a veces no participo en clase de video, pero veo el video y próximo día yo ya pasa ya mucha gente lo que aprendí, porque en mi país la interpretación de Apocalipsis es poco y la gente interpreta de manera como un sentir miedo. Usan los interpretación como si fuera que ellos saben que va a venir cosa que nosotros no sabemos que va a cumplir o no. Ujú. Sí, en efecto, o sea, bueno, en parte esa era la intención de dictar este curso y analizar el tema pastoral. No, insisto, no comenzar a elucubrar con fechas, lugares, personajes. Insisto, ¿qué importa si es que el Papa ya en el Vaticano es el anticristo o no? ¿Eso cambia en algo la vida espiritual de cualquiera de nosotros? ¿Debemos nosotros dejar de lado el fortalecimiento de nuestra vida espiritual dependiendo de quién, cuándo y cómo se presente el falso profeta, em, em, el anticristo, etcétera? O como indirectamente nos mencionaba Diosnel, el principal problema a veces en la predicación de muchas iglesias es que se habla más de la segunda venida o del fin del mundo que de la primera venida de Cristo. ¿Cuántas iglesias o congregaciones, digamos, podríamos ver que tienen nombres vinculados con el fin del mundo? Por lo tanto, se habla, insisto, más de la segunda venida de Cristo que de proclamar la primera, siendo que la venida de Cristo que Cristo nos encomendó a difundir es la primera, no la segunda. Como lo he dicho en otras ocasiones. Pierda cuidado, Cristo va a volver cuando lo estime conveniente, de la manera que estime conveniente. Lo sepa usted, lo entienda usted o yo, o no lo entendamos. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, en muchas partes también se mantienen las semillas a causa de los cristianos que hubo allí antes. Esto hablaba ahí por algunos de los versículos que acabamos de leer. Y lo mismo sucede en Pérgamo, pero de igual manera sucede en nuestras vidas. O en el caso nuestro, también a nivel más global, de nuestras culturas, de los países en los que estamos. O sea, el que fue creyente nunca perderá algo de la lámpara. ¿Por qué? Porque algo de conocimiento tiene sobre la palabra de Dios. No, una persona, por muy que se convierta en atea y deje de ser cristiano, eso no le borra de su memoria, de sus recuerdos, todo lo bueno que pudo haber aprendido. Simplemente lo que pasa ahora, siendo ateo, es que se convierte en un rebelde ante las enseñanzas que recibió, al conocimiento que tuvo de Cristo. Pero esa esperanza debemos tener respecto ya sea de nuestro mundo, de nuestras vidas, y de las personas incrédulas que nos ha tocado o que se han alejado de la fe y se han acercado a la incredulidad. De que, insisto, algo al menos pueden decir que quedó.
alguna pequeña lámpara, o sea, vela, tal vez no la lámpara gigantesca que había en la fe, pero puede que haya bajado su intensidad, pero precisamente si no ha desaparecido es porque puede volver. Eso puede suceder hasta en el último de los momentos de nuestras vidas, en el caso de la gente que pasa por esto. Por lo tanto, o sea, no ser también en ese sentido subestimar el valor que podemos tener nosotros respecto de lo que ha de suceder con nuestros descendientes. Algunos piensan a veces, pero bueno, es que ¿qué cambio vamos a causar en nuestra sociedad, en nuestro país? Pues bueno, ya con el hecho de que usted sea un creyente y no un incrédulo, aunque sea usted solo, don Andrés, don Daniel, don Juan, etcétera, don Jorge, etcétera, ma- aunque sea uno, pero nosotros ya de por sí somos luz en la oscuridad. Por lo tanto, esa luz en alguna medida va a quedar. Y al menos, por último, que quede el consuelo de que no pueda decirse es que nadie nos dijo. Claramente hay países que durante siglos incluso fueron en su totalidad cristianos, o bueno, casi en su totalidad, pero abrumadoramente cristianos y que lamentablemente han abandonado ampliamente la fe. Como luterano, por ejemplo, se me viene el caso de inmediato, no el de Alemania, por cierto, curiosamente, sino el de Suecia. Recuerdo que cuando estudiaba en el seminario, en la asignatura de sociología se nos hizo estudiar el caso de países bueno, como era un seminario interconfesional, países que fueran emblemáticos relacionados con nuestras iglesias. Obviamente el primer país al que se me vino a la mente fue Suecia. Eh, Suecia, en algún momento, hasta el año 1995, cosa que me parece por un lado mala, por supuesto, ni siquiera era necesario el bautismo para ser parte de la Iglesia Luterana Sueca. Bastaba con que usted fuera hijo de suecos y naciera en el territorio geográfico sueco y usted pasaba a ser luterano de inmediato. Claro, lamentablemente nadie tomó en cuenta el hecho de que ahí con eso se estaba em, no destruyendo, pero sí menospreciando el sacramento del bautismo. Pero más allá de eso, eh, algo, pero muy, muy triste que me dejó al hacer esa investigación es que, claro, yo dije, Suecia, ¿qué país más? Bueno, junto con Dinamarca, Noruega principalmente, en menor medida Finlandia e Islandia, países, insisto, que en algún momento eran en su 100% de población luterana. Y fui a la embajada sueca. Y decía, entre un montón de documentos que me entregaron, había uno que decía, hablaba de la religión y la cultura sueca. Y decía que, bueno, el jefe de la iglesia luterana en Suecia es el rey o reina de turno, que había un obispo, que el principal obispo de Estocolmo era el jefe espiritual de la iglesia propiamente tal, pero que aún así, a pesar de todo eso, y de que el 80% de la población sueca se confesaba luterana, Suecia era uno de los países más secularizados del mundo. Insisto, no es una exageración cuando afirmo que la verdad me dio muchísima tristeza leer eso. O sea, literalmente los testigos de Jehová han estado creciendo en Suecia más que la iglesia luterana sueca estos últimos 20 años. Para que hagan una comparación. Ellos han hecho a su manera una labor misionera que los luteranos suecos jamás quisieron hacer, de hecho. Y por eso son una iglesia que está, insisto, creo que la última vez que leí estadísticas al respecto fue por ahí por el año 2010. Eh, y más o menos de todas las personas que se consideraban o se declaraban luteranas, apenas el 15% se congregaba con mediana regularidad en un templo luterano. O sea, con toda seguridad, ese 2010, cada domingo se congregaban más testigos de Jehová en sus salones del reino que en las iglesias luteranas suecas. Insisto, y estamos hablando de un país que en su momento fue gigantesca y abrumadoramente luterano.
¿Qué pasó ahí? O sea, de hecho, para los que no sé si lo sabían, pero el luteranismo en Alemania hubiera desaparecido de no ser porque el rey de Suecia, Gustavo Adolfo, envió tropas para proteger a los luteranos débiles que habían, mientras si no hubieran sido masacrados impunemente por el Vaticano en la Guerra de los 30 años. O sea, literalmente, si no nos convirtieron en humo, fue gracias a la ayuda de Suecia, al menos en Alemania. Creo que por ahí fue por 1625 aproximadamente. Y resulta, o sea, un país que literalmente entonces salvó de la muerte a quizás cuántos millones de luteranos, hoy en día, como lo digo, esa frase me quedó muy fuerte en mis recuerdos, uno de los países más secularizados del mundo. Y la cosa lamentablemente no ha mejorado. Y eso, pero eso ¿por qué sucedió? Porque la misma Iglesia Luterana Sueca lo permitió. Entonces, en ese contexto, para no escaparnos tanto de aquí, que sea, me imagino que aunque sea una pequeña luz dentro de la Iglesia Luterana Sueca vaya quedando. Pero, por lo tanto, que esa pequeña luz sea la que eventualmente pueda encenderse y traer nuevamente vida espiritual a un país como Suecia. Y que pase lo mismo también con nuestras vidas, si es que eventualmente nos alejamos de la fe, esperemos que no suceda nunca, y por supuesto con nuestras respectivas iglesias. ¿Por qué? Porque algo aún de la fe, de acuerdo a lo que se nos menciona aquí, puede quedar. Ya es responsabilidad nuestra. Si es que esa poca luz que haya se vuelva gigante o finalmente se apague. ¿Algún comentario, hermanos? Dios tenga misericordia de nosotros. Mm. Bueno, ya la ha tenido. El punto es que tanto más necesitamos o sea, que tanto más nos interesa al creyente hoy en día tener esa misericordia. El problema es que a veces el creyente tiene la tendencia a creer que más misericordia de la que ya tiene no necesita. Creo que ese es el principal problema, humildemente. Que muchos cristianos esperan o creen que no, ya suficiente misericordia, ya estamos muy bien, ya lo que tenemos está todo perfecto. No tenemos para qué fortalecer nuestra fe con regularidad. Bueno, menciona otros aspectos también, lo que leímos en un principio, en Apocalipsis 2, de la iglesia de Pérgamo. Uno, una especie de halago, que retenían el nombre de Dios, que no habían negado la fe. Pero piensen en que ambos aspectos, el retener el nombre de Dios y no negar la fe, son comillas, por eso insisto en las comillas ahí, parte del secreto de nuestra vida espiritual. Cuando habla aquí de negar la fe, no está hablando simplemente de que a uno le pregunten, ¿usted es cristiano? Y uno diga, sí, soy cristiano. Sino también de cuál fe estamos hablando. ¿De la verdadera fe cristiana? ¿De la verdadera fe en Cristo? O sea, en otras palabras, está hablando aquí de cuidar la sana doctrina. No simplemente decir, ok, yo creo, yo acepto, etcétera, el concepto que ustedes quieran. No, está hablando aquí de o sea, o sea, en ambos sentidos, perdón, puede decirse incluso. O sea, ellos, a pesar de que estaban, como lo dice un par de versículos atrás, dice que había dicho que estaban en medio, frente al trono de Satanás. A pesar de eso, ellos retenían el nombre de Dios y no habían negado la fe. Por lo tanto, tenían algún grado de fortaleza espiritual para no negar la fe cristiana y no simplemente esconderse, que es lo más fácil, no solo a los hermanos de Pérgamo, sino para nosotros también hoy. Hoy en día, bien sabemos, por mucho que vivamos en un mundo que se dice ser de influencia católica, pero ¿cómo le va a los políticos católicos o que se declaran abiertamente católicos? De inmediato viene la burla, ni hablar si algún político de renombre se hace protestante o evangélico. Otra burla también. O
sea, entonces, el no negar la fe lo podemos tomar en ambos sentidos, en no negar la sana doctrina, la verdadera doctrina, y también no negar nuestros orígenes como cristianos. No, o sea, es algo que debiese estar tan a flor de piel nuestro que ni siquiera debería ser necesario que nos declaráramos eh, como abiertamente seguidores de Cristo. Y no decirlo, de paso, como si es que tuviéramos que disculparnos de algo. Soy cristiano ¿y qué? Esa en el fondo debiese ser nuestra manera de enfrentar el mundo. Somos cristianos. ¿Y qué? ¿Por qué tendríamos que dar explicaciones para eso? O sea, en ese sentido, las otras ideologías no cristianas o ideologías no religiosas, bien sabemos, o sea, nunca suelen o tienen por costumbre eh, dar explicaciones o justificar su existencia. Por un lado, es cierto, son poquísimos, gracias a Dios, pero ¿cuántos nazis o nacionalsocialistas van quedando en el mundo? Poquísimos. Pero nunca he sabido de algunos de estos desquiciados que se disculpen por el hecho de ser nazis. Hasta tuve un alumno, imagínense, no sé si me daba más rabia o pena, un pobre muchacho de 16 años, indígena, curiosamente, pero era, según él, nacionalsocialista. Pero él orgulloso de serlo, yéndonos exactamente al lado contrario de la vereda. ¿Alguna vez han sabido de un comunista prosoviético? O sea, que tiene sobre sus espaldas la muerte de 100 millones de personas. Disculparse, uy, lo lamento, sí, es que soy estalinista. Ok, para no utilizar la palabra, el nombre del partido. Soy estalinista, lo siento. O bajando la voz cuando lo dice. No, Todo lo soy socialista. contrario, Exacto, ¿qué les se importa sienten los 100 orgullosos. millones? Exacto, como que su actitud es, ok, 100 millones de muertos, ok, un precio que había que pagar, qué tanta cosa. O para no meternos en la política tan directa, la Revolución Francesa con lo sanguinaria que fue, perdón, versus la norteamericana, que fue bastante más benigna. O ni hablar comparada con la cristiana Revolución Gloriosa en Inglaterra en el 1600, donde murieron menos de 3.000 personas. Pero ¿alguna vez han sabido de algún seguidor de la Revolución Francesa eh, que, que se disculpe por ser seguidor de una revolución que se dictó a punta de sangre, fuego y guillotina? No, soy de la revolución, la unidad, la fraternidad y la igualdad. ¿Y qué? Pues esa debiese ser nuestra actitud como cristianos respecto de nuestra fe. Soy cristiano, punto. Sigo a ese Cristo que crucificaron en el año 33. O soy luterano, en el caso nuestro, seguidor de la Reforma, de los que partieron ahí quejándose porque vendían el perdón de los pecados. ¿Y qué? ¿Por qué voy a tener que disculparme por eso? ¿Acaso estamos quitándole el dinero a alguien, quitándole libertades a alguien? Pero nuevamente, eso nos debe servir como autocrítica para analizar el hecho de que a veces los que hemos dado demasiadas explicaciones de nuestra existencia hemos sido nosotros los mismos cristianos, cosa que en efecto la iglesia de Pérgamo no hacía. Pues bueno, mantenernos por lo tanto cerca de Cristo, pues Él será quien nos ha de retener. Se menciona por ahí también Antipas, perdón. ¿Quién fue? Con certeza no lo sabemos, pero sí sabemos que fue una bendición para este pueblo de Pérgamo, que fue un anterior a ellos. Fue tan bendición que por algo está siendo mencionado como un ejemplo a seguir. En otras palabras, no buscar el reconocimiento. ¿Por qué? Porque insisto, no se dice quién fue Antipas, qué cosa particularmente buena hizo. Probablemente hizo muchas. Fue bendición, pero él no buscó el reconocimiento, al igual como no debiésemos buscarlo nosotros. Y en su debido momento Dios lo dará si así lo estima conveniente. Por ejemplo, aquí a este desconocido Antipas, en esta pequeña carta,
se le está dando un reconocimiento probablemente póstumo. Seguramente Antipas ya había muerto. Pero ese reconocimiento dejémoselo a Dios, no estarlo buscando nosotros. También se menciona, como dentro de las críticas, que algunos guardaban la doctrina de Balaam, o sea, enseñaba a Balac, ¿y por qué? Porque Balaam enseñaba a Balac a hacer tropiezo a Israel por medio de la idolatría. O sea, Balaam no se atrevía a ser él la piedra de tropiezo, pero esperaba que Balac lo hiciera, o sea, un tipo de cobardía. O sea, que fuera Balac el que quisiera caer al pueblo de Israel en idolatría. O sea, no, pero no se atrevía a oponerse abiertamente a Israel. Entonces, siendo así, tenemos que hacernos la pregunta, ¿podemos ser piedra de tropiezo a nuestros hermanos? Yo creo que perfectamente la respuesta debe ser un sí. Claro que podemos llegar a hacerlo. La pregunta ya gigantesca y que debe quedar para el análisis de cada uno de nosotros. ¿De qué manera podemos ser piedra de tropiezo? De muchas. O sea, para no tomarnos, qué sé yo, nuestra personalidad, nuestro ímpetu, eventualmente nuestra soberbia, cualquier pecado que haya en nosotros que puede ser perfectamente piedra de tropieza para nuestros hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? Bueno, entonces, analizar siempre de si, no solo de qué manera, sino cuándo podemos ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos y hermanas. Como que muchos nos centramos en de qué manera podemos bendecir a nuestros hermanos, cosa que está muy bien, pero también es bueno hacerse el análisis, ¿podemos ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos cercanos? Yo, es más, casi ni siquiera lo plantearía como una pregunta, lo haría como una afirmación. ¿Cómo hemos llegado a ser piedra de tropiezo para algún hermano? Con toda seguridad todos lo hemos sido en alguna ocasión. Ahí es donde entra una palabra que un poco le gusta utilizar al creyente, o a la gente, al ser humano en general, perdón, que es la palabra autocrítica, autoanálisis. No en el sentido psicológico del término, sino en el sentido no solo de analizar, sino también de saber cómo corregir. El diagnóstico lo podemos hacer con facilidad en muchas ocasiones. El punto es cómo corregir esa, eh, el cómo hemos llegado o eventualmente podemos llegar a ser una piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Y por supuesto, si hemos llegado a hacerlo, remendar, no solamente cambiar el rumbo, no volver a ser esa piedra de tropiezo, sino también, por supuesto, reconocerlo ante nuestro hermano. También habla de la doctrina de los nicolaitas, que eran una especie de tipo de gente como más tibia espiritualmente. Y eso nos lleva a lo que pregunto ahí. ¿Podemos solo correr el riesgo de seguir, comillas, insisto, comillas, pocas doctrinas falsas o que nuestra iglesia acepte parcialmente la verdad? Claro que no. Por eso nosotros hablamos de la sana doctrina, de la doctrina bíblica, porque es una. Así como el fruto del Espíritu viene en singular. Siempre hagan esa analogía. Eh, ¿Por qué creen ustedes que viene el fruto del Espíritu? A pesar de que se mencionan, no me acuerdo si son 9 o 10 frutos. Se habla de el fruto del Espíritu. Porque si falta uno, todos los demás corren riesgo, peligro. O, por ejemplo, ¿se puede tener paciencia si no hay también paz? ¿Se puede tener gozo si no hay fe? Si no hay paciencia, si no hay templanza. ¿Puede haber paz si no hay templanza? Y así, todos, insisto, de una u otra manera para que estén presentes pertinentemente a plenitud, deben estar todos. ¿Por qué? Porque después de todo el Espíritu Santo es uno. Por lo tanto, no es que en ocasiones nos debiese dar
la capacidad para tener uno, dos o tres o más, comillas, frutos en plural del Espíritu. Nos da la capacidad de tenerlos a todos. ¿Cómo hemos de alimentar ese fruto? Ya es nuestra responsabilidad. Pero si se menciona en la Biblia de esa manera es porque, claro, que Dios nos ha dado la capacidad de tenerlo. No nos está, al decirnos paz, gozo, paciencia, benignidad, etcétera, no nos está pidiendo algo descabellado o que no seamos capaces de poder llegar a tener. No digo que sea fácil, pero tampoco Dios nos está pidiendo en eso algo, insisto, algo que escape a nuestras capacidades. No está hablando ahí, por ejemplo, de que, curiosamente, parte del fruto del Espíritu no es dejar de lado el pecado. Al contrario, todos estos, o sea, a pesar de que, sin embargo, si cumpliésemos con todos el fruto del Espíritu, vaya que nos colaboraría mucho eso, en dejar de lado el pecado. Si tuviéramos plena paz, pleno gozo, plena fe, plena paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, serviría bastante para dejar de lado el pecado. No la naturaleza pecaminosa, que es algo muy distinto, por supuesto. Pero en este caso, por eso insistimos en la doctrina bíblica, la doctrina cristiana. Es cierto, hay doctrinas que son esenciales para la salvación, pero eso no quiere decir que las otras doctrinas no sean igualmente necesarias y pertinentes de tener que guardar. O sea, eh, o permitir que tendencias de tipo relativista nos hagan creer que no es necesario defender con tanto ímpetu o ahínco algunas doctrinas versus otras. O sea, ahí lamentablemente no hay iglesia, no hay confesión de fe que no ha sido traicionada. Al contrario, en la mayoría de las confesiones de fe que en algún momento se redactaron, tanto por luteranos, calvinistas, anglicanos, posteriormente bautistas, menonitas, etc., todas han sido traicionadas por los que dicen ser sus seguidores. ¿Por qué? Porque han relativizado su verdad. Obviamente, como luterano confesional, por supuesto, creo que mis confesiones de fe no se equivocan, que son un fiel reflejo de la palabra de Dios, pero bueno, entiendo perfectamente y respeto el hecho de que un calvinista y un anglicano, etcétera, piensen lo mismo de sus confesiones. El punto no es ese, el punto es qué tan fieles a sus confesiones son. Después de todo, ninguna de esas confesiones dicen abiertamente relativizar sus doctrinas o pretenden atacar la Biblia como palabra infalible de Dios, la salvación por gracia, etc. Pero hoy en día, para la abrumadora mayoría de los luteranos, no confesionales, por supuesto, eh, en las doctrinas guardadas en el libro de Concordia, en su abrumadora mayoría, están casi de adorno. Son solamente un trozo de papel que tal vez, en este caso, la Federación Luterana Mundial y sus teólogos se las saben de memoria, mucho mejor que yo, seguro, con toda seguridad, pero no las guardan. El mejor ejemplo, tal vez el más trascendente que ha habido estos últimos 50 años, la tristemente famosa, reconocida Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, firmada entre la Federación Luterana Mundial y el Vaticano. O sea, piensen en lo horroroso que es el concepto. O sea, poner en discusión, en análisis, es una de las doctrinas que nos dio lugar a existir como iglesia, como si fuera un tema discutible, un tema a negociar. Y finalmente los únicos que en la práctica cedieron fueron los mal llamados luteranos. Insisto, creo que de todas las confesiones de fe en ese sentido, la más vapuleada ha sido ese documento. Que es cierto, hay que mirarlo con una lupa muy delicada para darse cuenta las aberraciones antiluteranas que dice. Pero todo hizo esto basándose en qué? En la diplomacia y no en el dogma. El dogma, o sea, la doctrina
inamovible, que no se discute, que no se conversa, simplemente se acata. O sea, ahí, curiosamente, el Vaticano desde el siglo XVI en adelante ha cambiado su doctrina, pero innumerables veces, pero por iniciativa de ellos. En cambio, las confesiones de fe de todas las que existen no se han cambiado en una sola línea, ni una coma. Insisto, ni las luteranas, calvinistas, anglicanas, bautistas, etc. Los que han cambiado han sido sus seguidores, pese a que nuestras confesiones no han cambiado. Insisto, ya el título de la declaración por sí solo ya me causa alergia. Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación. ¿Qué tengo que ponerme a discutir con el Vaticano si están de acuerdo o no conmigo en la justificación? Problema de ellos. Yo mis doctrinas no las discuto. Y de hecho en la práctica el Vaticano tampoco. Por eso insisto, lamentablemente hemos sido los protestantes, no nosotros, los luteranos confesionales, claro está, pero los que hemos finalmente abandonado o relativizado nuestras doctrinas. Entonces, por eso insistir, no existen las doctrinas, existe la doctrina cristiana. ¿Alguna pregunta, hermanos? Profe, sí, ¿Comentario? una observación justamente con lo que está diciendo. ¿Usted se imagina que este es un tema que sé que usted conoce? ¿Se imagina usted que yo llegue a tener grado 33 en la masonería y sea líder de todos los masones sin ser yo masón? ¿Usted cree que en la Obviamente que logia no. masónica aceptarían algo así? No lo dejaría ni el grado 1. Que yo sea el jefe de toda esa tropa de locos sin ser masón. Obvio que no. Y ahora eso es lo que yo no logro entender de la iglesia cristiana. ¿Cómo es posible que incrédulos, gente que no crea en la resurrección de Cristo, gente que no crea en las historias bíblicas, sean los líderes pastores y ocupen nuestros púlpitos y sean los que escriban los libros más fabulosos de teología? No me cabe en la cabeza. Y lamentablemente no son la excepción, hermanos. Yo que tuve que darme un buen paseo por no siendo parte de ellos, por cierto, eh, por el estudio teológico de las doctrinas de teólogos liberales, insisto, no son la excepción, son la abrumadora mayoría. Nosotros, quiero creer que todos los que estamos aquí incluidos, somos nosotros la excepción. Prácticamente como el ejemplo que doy siempre, luterano, calvinista, alemán y biblista es casi sinónimo de herejía, casi sin excepción. Así de triste. Entonces me dan ganas de preguntarle a estos pseudo luteranos, ¿qué hacen celebrando el 31 de octubre? Y de Eh, verdad, profe, es lamentable. Pero ahora trasladémoslo al ejemplo musulmán. Yo sé que hay sectas dentro de los musulmanes, pero tampoco van a tener un imán que no crea en Mahoma, que no crea en Alá como líder. Lo matan, lo revientan a palo. Si somos y, nosotros pues, los cristianos tan genuflexos dispuestos a aguantar toda esta basura. y yo en buena medida diría que eso sucede, ¿por qué? Como les decía, porque el cristiano ha aceptado demasiado que el mundo exterior nos dicte las pautas de acción, a diferencia de lo que pasaba en Pérgamo. Hemos permitido demasiado que sean terceros los que nos digan cómo debemos actuar y cómo no a las iglesias cristianas. Pero lamentablemente, insisto, el cristianismo en general ha sido muy, eh, ¿cómo llamarlo? Tibio en su reacción. Y Sí. por eso digo, hay que guardar todas las doctrinas, no un porcentaje mayor o menor de ellas, simplemente todas. Porque por algo como lo decía al principio de este curso, cuando decía que dentro de las cosas que hay que aceptar, sí, solo sí, necesariamente, es la autoría de Juan en el Apocalipsis. Porque si usted se cree con la autoría suficiente para decir que Juan no fue quien escribió el Apocalipsis, o como lo dijo el hereje Edesio Sánchez, que Juan nunca estuvo en Patmos, entonces si me niego algo tan evidente en el texto, ¿por qué no voy a negar todo lo demás? ¿Por qué no voy a poner en duda todo lo demás?
Pastor, exacto, Pastor Andrés, dígame. ¿cómo estás? Buenas noches. Déjeme le cuento, cuando yo me uní a la iglesia luterana, digamos, oficial, inicialmente yo me uní a la oficial porque pues no me pudieron, tenía, digamos, unos problemas personales que no me permitían hacerme luterano tan rápido, digamos. Y entonces la persona que me dijo, mire, cásese tranquilo allá en la luterana, que el que casa es Dios. Pero usted va a ver que esa luterana oficial, va a verlo, usted mismo lo va a ver. Y cuando llego allá a mi pueblo, allá en Suecia, usted que habló de Suecia, y preciso me llega el periódico y dice, ¿sabe qué decía la primera hoja? Ayer dijo el obispo de Uppsala, que el obispo luterano, que Jesús no caminó sobre el agua, pero que sí resucitó. Imagínese esa belleza. O sea, me sorprende que el obispo de Uppsala, digamos, sé quién es, acepte pero cuidado, cuando dijo Cristo resucitó. ¿Crees tú, Leo, que él estaba hablando de que resucitó físicamente? Lo dudo mucho. Pues ya uno se imagina cualquier, es un señor ahí humanista, es decir, cuando Juan Pablo II le bajó 5000 grados al infierno y dijo que tranquilos, que no les iba a doler, que tranquilos, que eso no quemaba, pues es la misma historia, son los mismos fariseos en todas las congregaciones que usted quiera, en la que usted mire, pero Dios pues mirará eso, ¿no? Ojalá que la nuestra no sea así. Dios quiera En que la, haya una que no, ¿no? en la nuestra creo que no, eso es, no, de hecho lo estoy seguro. Pero a veces, o no a veces, sino diría que el gran problema, insisto, es que ya que estamos hablando del apocalipsis, la gente se preocupa demasiado del anticristo del fin del mundo, pero no de los anticristianos que tenemos ahora enfrente, como por ejemplo el obispo de Uppsala, un hereje de tomo y lomo. O sea, sí, yo recuerdo algo un poco de esas declaraciones, eso fue hace unos 20 años por lo menos, ¿no es cierto? Eh, pero es más, Sí, yo creo que es señor. casi, me atrevería a decir que para ser obispo de Uppsala en Suecia es obligación no creer en la resurrección corporal de Cristo. Por eso te decía, Leo, estoy casi seguro de que cuando él dijo que creía en la resurrección de Cristo, te estaba diciendo que cree en la resurrección espiritual de Cristo o humanista de Cristo. O sea, la frase típica, la resurrección de Cristo significa ¿qué cosa? Que Cristo vive en mí. A ver, ¿Cristo vive en mí? Por supuesto. Pero vive gracias a mí, resucitó gracias a mí, y es algo muy distinto. Y ese es el concepto humanista de resurrección que tienen estos pseudo cristianos. Insisto, ese es un ejemplo, entre tantos otros, de que a la larga, o incluso ni siquiera a la larga, casi a modo inmediato, el peor enemigo que tiene la iglesia está dentro, no afuera. El incrédulo, lo que haga, la verdad, me importa muy poco. No me puedo esperar nada bueno de él. Pero de las personas que se hacen llamar mis hermanos, el obispo de Uppsala, con toda seguridad, si se hubiera encontrado con nosotros, nos habría dicho hermanos. Habría estado feliz diciendo, "Oh", hasta que tal vez hubiera escuchado la palabra sino de Wisconsin. Ahí probablemente habría salido arrancando. Pero él se habría considerado un hermano nuestro. Pero de los hermanos ignorantes, de los que creen en la resurrección de Cristo, ¿no? ¿Cómo se les ocurre una estupidez tan grande? Insisto, esos, a mi opinión, son enemigos verdaderos de Cristo a modo inmediato, más allá de lo que pase más adelante con el anticristo o deje de pasar. Bueno, bueno. Cristo también se menciona acá que nos dará el maná escondido. O sea, evidentemente está utilizando una metáfora refiriéndose a lo sucedido en el Éxodo. ¿Por qué? Porque el maná es sinónimo de vida, que en su momento era indispensable. ¿Qué hubiera pasado con los israelitas en el desierto si no hubieran tenido el maná? ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿A qué se arriesgaban sin el maná cuando Dios lo entregó en el desierto? Pues a morirse de hambre, porque ¿qué más? Claro, se morían físicamente. Pero al ser Cristo el maná de ahora, o que les era entregado a los hermanos de Pérgamo,
Aquí ese es sinónimo no solo de vida, sino de vida eterna. O sea, por algo se utiliza una analogía tan evidente como esta. Recordemos, el maná de Cristo es sinónimo de vida eterna. Y ese maná, insisto, lo encontramos, por supuesto, en las páginas de la Biblia y todo lo que eso implica. Y ahí, por eso esa pregunta casi retórica, ¿necesitamos algo más que ese maná? No, No, claramente que no. El problema del creyente, incluso creyentes, digamos, comillas, de verdad, es que en nuestra evidente o esperable incredulidad que tanto caracteriza al ser humano, esperamos demasiado más, como si fuera necesario tener algo más. No, volviendo al versículo donde les mencionaban después la fe, la certeza y la convicción, como que necesitamos una convicción demasiado tangible, más grande de la que Dios mismo nos ofrece, a pesar de que claramente más que eso no necesitamos. Y si bien no se menciona la palabra exactamente recompensa, pero ¿en qué consiste la recompensa del creyente, del cristiano? ¿Vamos a tener una? ¿Tenemos una? Claro que sí. Pero como lo decía, ya se habló del maná en el desierto, o sea, vida eterna. Nuevamente la pregunta, ¿qué más recompensa que esa necesita el creyente? Se menciona también ahí la frase piedra blanca. Hasta donde un servidor ha logrado averiguar, en la antigua Grecia a los ganadores de ciertas competencias se les da una piedra blanca con un nombre escrito, y que solamente el ganador de aquella competencia conocía el nombre. En otras palabras, Dios solamente Dios nos da a nosotros. Por eso se habla de que la salvación es un tema personal. Yo no es algo, digamos, no es una cuestión corporativa. Claro, somos parte de la iglesia, pero la salvación llega a cada uno de nosotros de manera personal. Y claro, evidentemente, Dios nos ha de dar esa piedra blanca que tiene escrito nuestro nombre, y Cristo sabe quiénes somos. ¿Por qué? Porque, insisto, yo no me puedo meter o involucrar en la vida espiritual de ninguno de ustedes y viceversa. Solamente ustedes conocen cada uno y un servidor propiamente tal igual, qué es lo que realmente está en nuestros corazones. Evidentemente, confío en que hay fe, está la gracia de Cristo en cada uno de nosotros, pero no es algo que yo pueda, digamos, medir. Y eso tanto en el sentido positivo como en el negativo. Muchas veces nosotros le criticamos al mundo evangelical. Ah, no, es que cristiano tal o cual no es tal vez tan cristiano porque tal o cual característica tiene. No, es que estos son medios católicos, como nos suelen acusar a los luteranos, entonces tal vez no son tan cristianos. Como si nosotros tuviéramos una especie de barómetro para medir la verdadera espiritualidad de una persona. No caer en ese pecado también, porque en efecto eso es el pecado de la soberbia. Creerme yo capaz de conocer a plenitud cómo es la vida espiritual de mi prójimo, sea creyente o no. Eso, insisto, no lo sabemos. No, y por lo demás, no nos corresponde saberlo, ni mucho menos estarlo divulgando o analizándolo. No, es que no me gustó la manera de actuar del hermano tal o cual, o de la persona creyente tal o cual. Nosotros podemos conocer simplemente las acciones de esa persona, y si esas acciones se condicen con su fe o no. Pero de ahí a nosotros decir que somos realmente, eh, ¿cómo decirlo? Medidores de quién ha de ser creyente y quién no, insisto, eso consiste derechamente en un pecado, la soberbia. O incluso estaríamos faltando al primer mandamiento y creyéndonos como Dios, sabiendo a plenitud lo que pasa en los corazones de cada persona. Y claramente no nos corresponde y no estamos para eso tampoco. Bueno, dentro de ese contexto, el mundo nos aborrece o critica por no unirnos a ellos. Claramente está. Y por lo tanto, o sea, ¿por qué? Porque no conocen la paz interior que nos da Cristo. O sea, y más aún, pensemos en eso. ¿Podemos describir la paz interior que nos da Cristo?
¿Tenemos esa capacidad? Como para Creo que decir, no. yo aquí te puedo, esta es mi, así vivo yo mi paz interior en Cristo. Claro que no. O sea, ni siquiera la podemos entender nosotros mismos. Mucho menos vamos a poder explicarlo. A eso me refería en otras ocasiones cuando les he dicho que las realidades que van más allá de nuestro entendimiento, no tratar de explicarlas, ya sea con metáforas, con comparaciones. ¿Por qué? Porque estas son realidades trascendentes que van más allá de nuestro propio entendimiento, que ni siquiera nosotros mismos podemos entender a plenitud. ¿Cómo la vamos a explicar a terceras personas? Insisto, cualquier cosa que tenga que ver con la trascendencia, no la podemos entender, mucho menos la vamos a poder explicar. Es como el ejemplo que les he dado sobre el tema de la Trinidad. Típica comparación que se hace. La Trinidad es como el agua. ¿Por qué? Porque uno ve una sola cosa, pero en el fondo hay varias. Pero pésima analogía. ¿Por qué? Porque bien sabemos, el agua es una partícula de hidrógeno y dos de oxígeno. No, perdón, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero el hidrógeno y el oxígeno son en esencia una misma cosa. No, No, son son dos cosas elementos distintos. totalmente distintas que tienen una apariencia final de verse iguales, de ser lo mismo, pero no lo son. O sea, insisto, esa probablemente desde que uno es pequeño ha escuchado seguramente esa analogía, esa comparación. Por eso insisto, no, no tratar de explicar esa paz que Cristo nos da, sino simplemente vivirla. Además que al tratar de explicársela al incrédulo, ¿creen ustedes que el incrédulo, por mucho que le expliquemos, lo van a lograr entender? Si él no la tiene, ¿cómo va a entender algo que jamás ha tenido? No, o sea, ni siquiera podemos describirla, mucho menos explicarla. De igual manera, ¿podemos describir la vida eterna? Insisto, ni siquiera nosotros podemos entenderla o imaginar cómo ha de ser eso, una vida que no ha de terminar nunca. Es mejor aceptarlo como lo que es, una verdad de fe, y que en algún momento llegaremos a vivenciar. Pero tratar de, insisto, entenderla, puede que finalmente hasta nos juegue en nuestra contra, porque muy poco probablemente la vamos a lograr entender. ¿Por qué? Porque eso es una realidad propia, única y exclusivamente de Dios. La eternidad es algo que le compete exclusivamente a Dios. Por eso es que necesitamos que Él nos la dé. Ahí, insisto, entra nuevamente la fe como certeza y como convicción. Y todos estos elementos que acabo de mencionar son la verdadera recompensa que hemos de esperar de parte de Dios. Ya sea que perseverando, habiendo perseverado en la fe, no nos alejemos de la fe, de la correcta doctrina bíblica y todo lo que eso implica. Por lo tanto, recordemos, la verdadera recompensa nos espera precisamente en lo que está ahí mencionado, en la vida eterna, no acá. Si hemos de tener una vida más o menos placentera, no lo sabemos. Puede que sí, a otros más, a unos menos. Por eso, nada de en lo que vemos en el texto aquí, que hemos analizado hablando del concepto de recompensa, no se insinúa ni en lo más remoto prosperidad material, tampoco prosperidad física, prosperidad social, o sea, ser bien vistos por el mundo que nos rodea. Prosperidad numérica, en el sentido, digamos, ¿a qué me refiero con prosperidad numérica? Tal vez me faltó completar la frase, respecto de nuestras iglesias. A veces bien sabemos que las estadísticas de las iglesias, cualquiera que ésta sea, parecen ser, más que una estadística, parecen ser una competencia. Y se dice, esta iglesia tiene más membresía, ¿por qué? Y eso significa que es más próspera. ¿Acaso bueno, o sea, basta con mencionar el ejemplo, la Iglesia Católica Romana, ¿no es acaso la más numerosa del mundo? ¿Dentro de los que se dicen cristianos? Claro que sí. ¿Está realmente Cristo con ellos? Por supuesto que no.
O en el caso nuestro, los que organizamos esta clase, luteranos confesionales, pertenecientes a la Conferencia Evangélica Luterana Confesional. Somos apenas un par de millones de personas en el mundo, versus la herética Federación Luterana Mundial, que son más de 60, nominalmente hablando. Ok, practicantes serán la mitad. Pero, o sea, tampoco confiarnos en que Dios nos está ofreciendo una prosperidad numérica a nuestras iglesias. Eso es simplemente estadística. Que ojalá se dé, por supuesto, así como también debe ser nuestro anhelo tener prosperidad material, física, etc. Claro que debemos anhelar tener lo mejor, pero no considerar que eso va a ser una medida de nuestra fe o de nuestra comunión con Dios. El mundo va a ser el que vea todas estas cosas y otras tantas similares como una recompensa, pero Cristo no lo ofrece, ni tampoco lo da, ni tampoco lo espera. Mucho menos hemos de esperarlo nosotros tampoco. Muy bien. Llegaba a la finalización de la parte expositiva de esta clase. No sé si quieren alguna pregunta antes de despedirnos. Buena enseñanza, querido profesor. Gracias por su tiempo. No. Bueno, eh, ok. Bueno, siendo así, estamos llegando ya a la finalización de nuestra clase. Continuamos, por supuesto, en el mismo orden que aparece en el mismo Apocalipsis respecto de las otras cartas, lo cual, por supuesto, si Dios permite, lo continuaremos haciendo el próximo domingo en la siguiente clase.